¿Sabía usted que el panel de revisión civil de la policía revisa las investigaciones que resultan de las denuncias públicas contra oficiales de policía del Departamento de Policía del Condado de Fairfax? Está compuesto por 9 miembros residentes de la comunidad del Condado de Fairfax. El panel es independiente del Departamento de Policía y reporta directamente a la Junta de Supervisores. El panel de revisión civil de la policía revisa las investigaciones que involucran denuncias de mala conducta policial, abusos graves de autoridad y denuncias de racismo o prejuicio. Si ha experimentado, observado o sabe de una supuesta mala conducta por parte de un oficial de la policía del condado de Fairfax, presente su denuncia ante el panel sin importar su estatus migratorio. Puede ser en línea o entregarlas en persona en la oficina del PCRP en el Government Center. Si necesita ayuda para completar su denuncia o tiene preguntas, llame al panel al 703-324-2502 o envíe un correo electrónico. Únase al panel de revisión civil de la policía en una de las reuniones públicas el primer jueves de cada mes a las 7 de la noche y sea parte del cambio positivo del Departamento de Policía del Condado de Fairfax.